revelación tiene Perdón, una... perdón que me había olvidado de grabar. Adelante. Ya. Decía que esta propuesta de sinodalidad está contenida en el capítulo 1, en los primeros 20 versículos, que está pedagógicamente distribuida la propuesta de revelación. Entonces, todas las 7 cartas tienen la misma estructura. Destinatario, la orden, quien escribe, el cuerpo de la carta, el llamado a escuchar y la promesa escatológica. Yo he hecho un díptico para poder comparar la propuesta apocalíptica y la propuesta sinodal del Papa Francisco. La propuesta apocalíptica pues está tomada de la Biblia, de los primeros 20 versículos del capítulo 1, y la propuesta sinodal está tomada del discurso del Papa Francisco al inaugurar el proceso sinodal el 9 de octubre del 2021. Entonces podemos irla comparando, porque podemos leerla de izquierda a derecha y vamos viendo si coincide. Y quiero decir que no es una coincidencia forzada. Lo hice en unos pocos minutos porque da para eso y mucho más. A ver, propuesta apocalíptica, destinatario, al ángel de la iglesia de Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo, Sardes, ya. Destinatarios de la propuesta sinodal. He tomado en el orden que lo puso el Papa en el discurso. No puso pastores y laicos, puso laicos y pastores. Y en ese laicos y pastores estamos convocados todas y todos, 1.200 millones de bautizados. Hay una orden de escribir. Escribe. En la propuesta sinodal hay orden de escuchar. Escucha y reflexiona. ¿Quién escribe? Esto dice el qué y retoma la visión. ¿En quién escribe? La propuesta del Papa Francisco es: caminemos juntos. El cuerpo de la carta, todas las cartas tienen casi todos estos elementos. Descripción de la situación. Conozco, ¿no? Yo a ti, ángel de la iglesia de Esmirna, que te conozco. Luego hay un llamado de atención, una reprensión. Pero tengo contra ti orden de arrepentimiento. Arrepiéntete. Revelación profética. Mira. Promesa de visita. Iré pronto donde ti. O vengo pronto. Exhortación. No temas. Recuerda. Te aconsejo. Cualquiera de esas advertencias o cualquiera de esos llamados, ¿no? Mira. Arrepiéntete. Iré pronto donde ti. O vengo pronto. O en la exhortación. No temas. O recuerda. O te aconsejo. Vamos a ver en la propuesta sinodal del Papa. Cuerpo de la carta, ¿no? de la invitación al sínodo, del discurso. Tiene casi todos los elementos también. Descripción de la situación por una iglesia sinodal. Esa es la descripción. Vamos hacia una iglesia sinodal. Reprensión. El Papa está preocupado por 3 cosas, 4 cosas, 3 cosas en su discurso inaugural. El formalismo, que el sínodo sea solo una cuestión formal para cumplir con una responsabilidad eclesial a la que el Papa está llamado en algún momento a convocar sínodo. Intelectualismo,
que esto se convierta en una reflexión abstracta, conceptual, para evadir los graves problemas de la realidad de la iglesia. Inmovilismo, que no despierte caminos nuevos, participaciones, misión, sino que sea así para refrescar un poco la memoria, pero no vaya más allá de eso, de revisar textos, conceptos, de que nos hayamos escuchado y qué bonito que nos hemos oído, pero luego esto no se convierte en práctica. Entonces, la reprensión, el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. Orden de arrepentimiento. Ha dicho el Papa en el discurso inaugural que hay unos párrocos y unos obispos que nos sentimos dueños del cotarro. Ahí, estimado Lauren, te la debo. Yo no sé si hay algún argentino aquí en el chat, porque esa es una expresión muy propia, es un modismo argentino, así como lo de Che. Entonces, no sé qué significa cotarro. ¿Alguien se la sabe? Alcen la manito, por favor, o pueden escribirle en el chat. Está en el discurso inaugural del sínodo. El Papa dijo, hay párrocos que se sienten dueños del cotarro. Pues, al parecer nuestros argentinos se fueron, Los porque argentinos había se fueron. muchos argentinos. Ya. Ay, Bueno, ahí se me la dices, Katy, cuando alguien te lo escriba, ¿ya? ya, Víctor Hugo, por favor, si lo puedes escribir mejor, ¿va? Para no interrumpir a Padre Marcos. Escríbelo, Víctor Hugo, ¿ya? Gracias. Y me lo dice. Revelación profética, todos uno. Promesa de visita, la voz del Espíritu. El Papa ha dicho que el sínodo sin escuchar al Espíritu Santo no es sínodo. Por lo tanto, hay que estar convencidos de que el Espíritu Santo nos va a visitar. Exhortación, comunión, participación y misión. El llamado a escuchar. En la propuesta apocalíptica, el llamado a escuchar es el que tenga oídos, oiga lo que, ¿no? El que tenga oídos, oiga lo que Dios le dice. En la propuesta sinodal, el llamado a escuchar, vivamos este encuentro como un tiempo de gracia. En la propuesta apocalíptica, la promesa escatológica, al vencedor le daré. Remitente normalmente a la última sección del libro, ¿no? El capítulo 19, ahí en los versículos 11, 22, ¿no? Al vencedor le daré. Siempre nos remite a la última sección del libro. Y en la promesa escatológica, al vencedor, en la propuesta sinodal, la promesa es por una iglesia distinta. Y ahí el Papa alude al estilo de Dios que nos ha de ayudar en la construcción de esta propuesta distinta. La cercanía, la compasión y la ternura. No olvidemos el estilo de Dios que nos ha de ayudar. La cercanía, la compasión y la ternura. Nos contó Monseñor David de la Torre, que estuvo por acá por Cuenca para ayudarnos con el asunto de la propuesta sinodal que tiene que presentar la diócesis a la conferencia episcopal ya en su primera síntesis. Nos contó que ellos estuvieron en Roma, el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal, hablando directamente con el Papa Francisco.
Y él personalmente le preguntó, Santo Padre, ¿cómo va el sínodo a nivel mundial? Y el Papa se lo dijo con una tranquilidad pasmosa y absoluta, muy en argentino. Le dijo, che, esto es un despelote. Sí, sí, tal cual, muy en plan fraterno y de amistad sincera. Che, esto es un despelote. Y luego dijo, pero yo estoy muy tranquilo porque el Espíritu Santo hará su parte. ¿Ya? Así es que el Papa está consciente de que en el mundo pues no estamos todos tan en esta sintonía de sinodalidad, ni es que estamos armando la cosa con mucha gracia, ni con mucho entusiasmo, ni es que la iglesia en el mundo le está poniendo tanta fuerza a la cosa. No están los obispos y tal tan entusiasmados ni andan en tan buena lid. Por eso el Papa dice que hay un despelote, pero qué bueno, como falta un año, todavía hasta el 2023, pues el Espíritu Santo hará lo que tiene que hacer y él confía en que eso estará de manera, qué sé yo, en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hará que las cosas salgan como tienen que salir. Finalmente, el sínodo, al final de la tarde, no está en nuestras manos, está en manos de Dios. El Espíritu Santo hará su parte y todo saldrá como Dios quiere que salga. Es una propuesta de fe y de esperanza. Muy bien, creo que les he podido mostrar este díptico entre la propuesta apocalíptica de las primeras comunidades cristianas, las iglesias del Apocalipsis y la propuesta sinodal a la que estamos convocados. Avancemos con lo de la pantalla, Lauren, por favor. O Katy. No tengo yo el padre Lauren, ya le voy a llamar, pero mira, mire padre, nos dice Pablo Barragán, cotarro se refiere a un grupo de personas con características comunes. Sería, bueno, del dueño del rebaño, sería el dueño del rebaño, una cosa así. Ya. Listo, creo que ya padre Lauren alguien que tiene características, ya, o sea, el párroco que se siente dueño de su hacienda, de su finca, pues, ¿no? Ya, un poco así. Ya, entonces es un llamado a los pastores a dejar de sentirnos propietarios de ese pequeño reducto de la parroquia, como si nosotros fuéramos gerentes de una empresa. ¿Va? Está claro. Gracias, Pablo. Padre Lauren nos va a ayudar, creo, con las filminas. Bueno, ahí avanzamos. Entonces, la siguiente cosa es que, en primer lugar, Jesús visita las iglesias. Este Jesús resucitado visita las iglesias. Y llama profundamente la atención, entonces, de que hay que tener conciencia de que Jesús está vivo. Jesús está vivo en medio de ellos, por eso visita las iglesias, porque el ángel enviado, ¿no? El ángel enviado, Jesús ahí visita las iglesias, porque está preocupado por su situación. Y tiene a los responsables de las comunidades como los ángeles de cada una de esas iglesias. Y tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y luego va a presentar Jesús de forma particular y diferenciada a cada una de esas iglesias particulares. Y en el versículo 20 lo explica. Bueno, en el 19 y en el 20 da la explicación. Escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que debe suceder después. Entiende el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los episcopos, los pastores. Y los 7 candeleros
son las 7 iglesias. La representación del candelero es una representación muy linda porque el candelero tiene que estar encendido. No hay candelero apagado. Por lo tanto, cada obispo tiene que ser esa estrella, es decir, tiene que dar luz. Y esa luz tiene que hacer que el candelero, que es la iglesia, la comunidad cristiana, esté permanentemente encendido. Yo ahí voy a hacer una pregunta maliciosa. ¿Nuestros pastores iluminan nuestras iglesias? No me lo respondas. Porque en pastores estamos incluidos todos. Sacerdotes, catequistas, animadores, ministros, ministras, agentes de pastoral, religiosas, religiosos, pastores de otras confesiones, comunidades, iglesias. Somos estrellas, damos luz. A veces esto es un poco complicado porque los pastores no somos luces, somos oscuridad. Apagamos la estrella, soplamos el candelero. La siguiente pregunta es, ¿y las comunidades son discipulares? ¿No? Las comunidades son candelero, están encendidas. ¿No? Eso hay que preguntarnos. Por lo tanto, este Jesús resucitado, comparte nomás, Laura, en la pantalla. Estás bien en la filmina. Hay que ponerla en grande. Conoce la vida de cada una, reconoce la siguiente. Reconoce lo bueno, reprende lo malo, exhorta, llama, amenaza, profetiza, promete una recompensa al vencedor, distinta según la iglesia. Jesús hace como una especie de visita pastoral a las iglesias. Entonces la presencia de Jesús es tan real y efectiva que por eso quizás no aparecen jerarquías y poderes dentro de las iglesias del Apocalipsis. No hay intermediarios. Jesús en persona visita la iglesia, se comunica con el ángel, con la estrella, con el candelero y hace estas cosas. A ver, reconoce lo bueno, visita pastoral, reconoce lo bueno, reprende lo malo, exhorta, llama, amenaza, profetiza y promete una recompensa al vencedor. ¿Cuántas cosas hace? 7. Todo está en la línea del 7. ¿No? Reconoce, reprende, exhorta, llama, amenaza, profetiza y promete. Premia. 7. Es Cristo resucitado quien dirige personalmente la iglesia. ¿Ya? Ahora, ahí está pues la explicación de ese 7. ¿Podemos pasar? ¿Avanzamos? No. Perdón, ¿Uno más? perdón. La siguiente. Ya. El número 7 en el Apocalipsis significa plenitud. Por eso muchos comentadores piensan en una plenitud eclesial y universalicen estos mensajes como mensajes abstractos, dirigidos a toda la iglesia de todos los tiempos. Pero esto contradice el sentido del texto. Si Juan elige 7 iglesias y no 10 o más, que ciertamente existían en esa región, es para dar plenitud y carácter universal a una realidad concreta. Es decir, hay que reconocer la universalidad en cada realidad concreta, porque la universalización no niega el carácter real y concreto de cada comunidad. Son comunidades realmente existentes, no son abstractas.
y lo que dice, y lo que les exhorta, y lo que les conmina, y lo que les llama la atención, y lo que les amenaza, y lo que les profetiza, y que les promete, no es mito, es historia, y es concreto y real para cada una de esas 7 iglesias. Las comunidades del Apocalipsis, en la siguiente lámina, son como las de hoy. Todas muy diferentes y con problemas específicos. La comunidad de Esmirna y la de Filadelfia son perfectas. La de Éfeso y Tiatira tienen más virtudes que defectos. La de Pérgamo es buena y mala a la vez. La de Sardes, salvo unos pocos, toda es negativa. La de la Odisea es un desastre de comunidad. No obstante, Jesús se dirige a todas con el mismo amor pastoral. Yo quiero aquí hacer un ejercicio pequeñito, disculpen un minutito. ¿Alguien podría ponerme las características de una de sus iglesias? Ernesto, que nos hizo la oración, ¿podrías por favor decirnos unas características, unas 7 características de una de tus iglesias, entre cosas perfectas e imperfectas, para hacer un ejercicio de la sinodalidad en lo que estamos explicando y en lo que estamos diciendo? Por favor. Mitad y mitad más o menos, padre. Mitad y mitad más o menos, sí, puede ser. O Sí, como señor. quieras. Bueno, empecemos por lo bueno. Vamos a ser prospectivos en eso. Considero que hay diversidad. Así es. Eso creo que es valorable en nuestras comunidades. Hay diversidad. Perfecto. Y como un punto favorable de esa diversidad, esto ha sido muy difícil lograrlo, pero hay aceptación de las diversas expresiones no humanas, tanto en lo espiritual como en sexualidad. Es decir, tenemos una apertura muy progresista frente a la acogida de diversos grupos en torno a su expresión de sexualidad. No hay exclusión en razón de ello. Entonces creo que ahí hay una fortaleza. Lo otro, la diversidad etaria. Nuestras comunidades están compuestas por diferentes etapas etarias, adultos mayores, jóvenes, niñez. Entonces creo que eso es bueno. En esas 3 creo que hay ahí unas características importantes. Vienen a ser puntos a mejorar, a trabajar. Un ratito. ¿Y en lo ecuménico? En lo ecuménico, por supuesto, pues es una característica también que nosotros le llamamos comunión amplia, ¿no? Y padre, le llamamos así porque, bueno, usted lo sabe también y quienes trabajamos en esto, a veces esa palabra ecuménica ha sido muy peyorativamente tratada, ¿no? No se entiende, no se maneja. Entonces, como para hacerla un poco más amigable, usamos la expresión comunión amplia, ¿no? En ese sentido, pero es lo mismo. Diríamos en la costa, perdón la expresión locuaz, la misma loca pero peinada, o el mismo loco pero bañado, es lo mismo. Y en cuanto a dificultades a mejorar, yo creo que el compromiso, creo que aunque somos comunidades en esencia no muy grandes, buscando precisamente eso, que las comunidades sean comprometidas, pero lograr el compromiso siempre es un desafío. Casi siempre están como los mismos y las mismas. Entonces intentamos procurar que haya una mayor ampliación en el compromiso. Eso quería destacar, algo a mejorar. También nos hallamos a veces con la resistencia al cambio. Esa ha sido una lucha muy compleja. Aperturarnos a lo que hoy consideramos favorable ha sido difícil. La resistencia al cambio en algunos sectores ha provocado sismos, por supuesto, no podría ocultar eso, algunas divisiones.
precisamente por oponerse a esa progresividad en la apertura. Y considero que todavía hay algunas tensiones con el tema de la mujer en lo ministerial. Entonces, allí hay una dificultad. Si bien es cierto, algunas comunidades han avanzado mucho en eso, otras todavía siguen siendo resistentes a ese cambio. Entonces, creo que ahí no sé si estaría así bien, Padre Marcos. Sí, sí, está bien. Nosotros, por ejemplo, en Cuenca, cuando hablamos de ecumenismo, tenemos una grave dificultad y alguna vez alguien lo dijo muy sueltamente, pero también con mucho apego a la verdad. El problema en Cuenca es que no hay con quién hacer ecumenismo. Sí, porque hay 3 o 4 iglesias serias, digamos, ¿no? Las demás son estos grupitos sectarios completamente anticuménicos, fundamentalistas, muy, muy complejo, muy difícil, ¿no? Pero hay 3 o 4 iglesias serias con las que podríamos hacer ecumenismo. Y cuando hablo de serias me refiero a la interpretación hermenéutica, a la comunión en la fe, al Si me credo permite, Padre, apostólico. perdone que le interrumpa, regularmente esas iglesias son las que nosotros denominamos históricas, Las iglesias históricas, claro. porque las neopentecostales o pentecostales es muy complejo trabajar ese tema, es Sí, muy incluso difícil. podríamos pensar que ni siquiera son cristianas algunas de ellas, ¿no? Entonces tendríamos que hablar ya del macroecumenismo, que ese es un tema muy, muy difícil de abordar. Sí, entonces con las iglesias históricas, que son pocas, de pocos miembros, y las demás no, muy, muy complejo y muy difícil. Y también hablamos de una especie de ecumenismo interno. Qué difícil la comunión entre nosotros mismos. Por ejemplo, qué difícil es sentar a todos los movimientos apostólicos juntos. Qué difícil. Qué difícil encontrarnos en el mismo espíritu y en la misma misión. Ya. Pero bueno, este es otro tema que daría para larga data. Pero allí hemos escuchado estas características propias también de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, que son parecidas a las de Esmirna y Filadelfia, que no hay nada que reprocharles, a las de Éfeso y Tiatira, que gracias a Dios tienen más virtudes que defectos, la de Pérgamo, que es medio indefinida, ¿no? Buena y mala a la vez. Finalmente vamos a tener un recorrido por las iglesias. La de Sardes, que salvo unos pocos, es todavía negativa, inmadura, y de la Odisea, que a decir de Jesús es un desastre de comunidad. Pero bueno, la cura, la medicina para todos estos, para todas estas virtudes y para todas estas enfermedades, es que Jesús se dirige a todas con el mismo amor pastoral, procurando la unidad en la diversidad. Avancemos. Entonces Jesús se hace presente en medio de las iglesias y les dirige un mensaje profético a cada una para transformarlas. Y les da una existencia escatológica, es decir, vamos a salir adelante, vamos a seguir. Después de esta reprensión viene la exhortación y hay que prepararse para vivir el kairos. Y ahora comienza el momento presente en el cual tendrán que enfrentarse con el imperio. Así que estén como estén, con virtudes, con defectos, animadas, desanimadas, el imperio tiene una ideología, una fuerza destructiva, una dominación tan absoluta que todas, quieran o no quieran, van a pasar por el mismo sedazo. Por lo tanto, van a tener que estar preparadas para vivir el kairos. Y Jesús prepara a las comunidades para el presente, no para la parucía del fin de los tiempos. Porque eso de la parucía todavía está lejos, muy lejos, y ese día, ese tiempo y esa hora solo lo sabe el Padre. Por lo tanto, ¿para qué adelantarnos en preocupaciones si hay que preocuparnos del presente, donde el kairos está a la puerta? De ahí que a la iglesia de Éfeso
le diga que se arrepienta, si no iré donde ti. También a la de Pérgamo le dice, arrepiéntete, pues si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos, se refiere a los nicolaitas, con la espada de mi boca. Es decir, la palabra tiene que ser la que te perturbe para que despiertes, para que te levantes, para que te conviertas. Seguimos. A la de Filadelfia le dice igual, vengo pronto. Incluso a la aborrecida iglesia del lado de la Odisea le dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y conmigo. Esto es muy importante porque estamos hablando de esta iglesia de la Odisea, que es un desastre de comunidad, que tiene todos los pecados juntos, que es más idólatra que cristiana, más pagana que discipular. Pero a la más jodida le dice Jesús, a ver, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. No es a la perfecta, sino a la más pecadora donde se pone a la puerta. Pero no solo que se pone a la puerta, sino que toca la puerta, llama y tiene la esperanza de que alguno escuche que está tocando a la puerta. Y si alguno escucha y toca la puerta, no se queda en la puerta, entra. Pero no solo que entra, cena con él. Pero no solo que cena solo, sino que cena con él, con el que le abrió la puerta, con el que escuchó el tocado. Por lo tanto, no he venido por los sanos, he venido por los pecadores. Y es por la iglesia más incomprendida, por la más pecadora, con la iglesia que está más destruida, con la más idólatra, con la que Jesús toca la puerta, con la que Jesús llama, con la que Jesús no pierde la esperanza de que alguien le abra. Y si le abre, cenará con él. Fíjense eso. En todas estas expresiones, entonces, se trata de la manifestación de Jesús resucitado en tiempo presente, que en el relato va desde el 4 al 1 hasta el 19:10. No se refiere a la parucía final, 19:11 y siguientes. Ahí empieza lo de la parucía. Lo demás es todo histórico y en presente. Las virtudes que más exige a las iglesias son las necesarias para la tribulación del tiempo presente. Hermanos, hermanas mías, esto se necesita también hoy, porque nosotros también vivimos una gran tribulación en el tiempo presente. Por lo tanto, necesitamos las mismas características que necesitaba en las iglesias del Apocalipsis. Resistencia, no desfallecer, no temer, caridad, fe, espíritu de servicio, ánimo y todas las que el Espíritu Santo te derrame. Resistencia, no desfallecer, no temer, caridad, fe, espíritu de servicio y ánimo. 7. Siempre los 7 dones del Espíritu Santo. Pero si te vienen más, porque el Espíritu Santo es grande y generoso y da muchos frutos siempre, las que vengan, pero por lo menos las 7. En esa tribulación del tiempo presente hay que luchar y vencer, y por eso al fin de cada mensaje tenemos la promesa al vencedor. Esas son unas ruinas de Éfeso en la actual Turquía, y lo que se ve allí es lo que fue la biblioteca de Celso. Pues allí estamos, en Éfeso, una de esas comunidades. Avanzamos. Estas comunidades no tienen solo
oponentes internos, sino que también tienen oponentes externos. Y una clave importante para interpretar los 7 mensajes es descubrir quiénes son los oponentes internos de Juan en las iglesias y cómo los enfrenta. Estos oponentes son los siguientes: los que se llaman apóstoles sin serlo. 2:2. Los nicolaitas. 2:6. Ya dijimos al comienzo quiénes eran los nicolaitas. Algunos que sostienen la doctrina de Balaam. 2:14. Los nicolaitas. 2:16. Hay varios grupos de nicolaitas. La profetisa de Jezabel y su grupo. 2:20. Todos ellos pertenecen a la misma corriente y los nombres que Juan les da son tipológicos o simbólicos. Nicolaos significa el que vence al pueblo, ¿no? Nica, Laón. Similar a Balaam, que significa el que consume al pueblo, Balaam. Y que tomado de Números 22-24 es el tipo del que maldice al pueblo y lo corrompe. Jezabel, de Primera de Reyes 17:21, es el tipo de la mujer idólatra que combate a los profetas de Yahvé. Y luego en el 2:14 realiza una larga descripción de esas idolatrías que ustedes pueden verlo directamente en la palabra de Dios, ahí en el mismo libro del Apocalipsis. Entonces, nombres simbólicos. Nicolaos, el que vence al pueblo. Similar a Balaam, el que consume al pueblo. Luego está tomado del Antiguo Testamento, es el tipo del que maldice al pueblo y lo corrompe. Y Jezabel, tomado de Reyes, es el tipo de la mujer idólatra que combate a los profetas de Yahvé. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos hoy día los mismos problemas. Tenemos a los que vencen al pueblo porque tienen el poder político, el poder económico, el poder social. Son esa minoría privilegiada que destruye, que se enajena, que vive la lujuria del poder en los grandes imperios, en los grandes grupos de poder económico, pero también en los pequeños grupos donde cada uno de nosotros podemos corromper, consumir. También tenemos los que llaman a la idolatría, los que ponen en el escenario del mercado a los falsos dioses para que le rindamos pleitesía. Esto que estaba presente en las comunidades de Juan sigue estando presente hoy día en medio de nosotros, y para eso es que se necesitan esas características anteriores: resistencia, temor, caridad, fe, ¿no? El temor de Dios, claro, el servicio, el ánimo, ya. El oponente externo y global, omnipresente, aquí y en todo el Apocalipsis, es el Imperio Romano. A la iglesia de Esmirna, Jesús le dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufrirán una tribulación de 10 días. Aquí podríamos empezar a explicar todos y cada uno de los elementos, pero no es el momento. O sea, a la iglesia de Esmirna Jesús le dice: no temas por lo que vas a sufrir. Es lo mismo que el Papa Francisco le dice a la iglesia de hoy: no temas. No temas. Ha dicho: yo prefiero una iglesia accidentada que una iglesia sana y perfecta. Y ha comparado a la iglesia con un hospital de campaña. Ha dicho que cuando algunos critican, diciendo: ahí están los santos. No hay que hacer esa dimensión de la santidad. Hay que pensar, la iglesia es un colectivo de pecadores que buscan cada día la gracia de Dios y la posibilidad de convertirse, y van a esa clínica, a ese hospital llamado iglesia,
para curar sus heridas, para sanar sus cicatrices y para encontrar en el único médico verdadero, la salud para todos sus males. Entonces, mejor iglesia accidentada que sana y mejor iglesia hospital de campaña que templo. El otro componente externo es una determinada tendencia de los judíos a la que Juan trata con mucha dureza. Conozco las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás. 2:9 y en forma muy semejante 3:9. Como vimos anteriormente, Satanás es una simbolización de las fuerzas espirituales del Imperio Romano. Una sinagoga de Satanás es una sinagoga entregada al imperio, dominada política y espiritualmente por el imperio. Por eso han perdido su misma condición de judíos. Son judíos apenas de nombre. Ya no son una sinagoga de Yahvé, sino de Satanás, que actúa en la historia a través del imperio. Esto es una condición muy grave, gravísima, porque nosotros también, sin darnos cuenta, podríamos pensar que si estamos dominados espiritual, físicamente, históricamente, nuestras iglesias podrían estar contaminadas con esas fuerzas espirituales del imperio, donde Satanás hace de las suyas. Hay muchas ideologías hoy en día muy presentes en el común vivir de las que nosotros participamos sin ningún resquemor, de las que nosotros participamos sin ningún temor, en las que nosotros nos encontramos sumergidos consciente o inconscientemente haciendo una alegoría impresionante. Por lo tanto, comunidades permeadas por ideologías perversas, por espiritualidades paganas, por algunos anacronismos, por algunos sincretismos y fundamentalismos terribles, de espanto, de susto. Y ahí estamos, viviéndolos cada día, llamándonos cristianos, pasando por nuestros templos, bautizando a nuestros hijos e hijas, casándonos en la iglesia, sin darnos cuenta que aún no hemos hecho parte de la vida del Señor, que aún no somos sus discípulos, que aún no nos hemos puesto la cruz a cuestas, que aún no hemos asumido el amor al prójimo como una tarea fundamental, que aún la oración del Padre Nuestro no ha hecho carne en nuestra vida y que el reino de Dios no es nuestra prioridad. Cuidado con eso, es muy difícil, muy complicado. Podemos tener muchas de esas pretensiones o de esas vivencias o de esas realidades en cada una de nuestras iglesias y de nuestras comunidades. Yo creo que es el momento de que alguna de las que están aquí en el chat pudieran intervenir un ratito para decir cómo vivimos esta experiencia de la amenaza del imperio y de las fuerzas del mal en nuestras comunidades. Por favor. Por favor, alcen la manito el que quiera participar. No sean tímidos. Los que no saben utilizar, recuerden que abajo tienen reacciones y ahí pueden levantar la manito. Y los que no, levanten la manito así que yo ya les voy revisando. A ver, ¿quién se anima? Por favor. Estamos anonadados. Sí, Pablo Barragán. Pablo Barragán. A ver, Pablito, anímese. A ver, aquí en Colombia
la Iglesia se manifiesta claramente ante decisiones del gobierno que está representado por la Corte Constitucional, que recientemente despenalizó el aborto a partir de, o hasta el 24 mes. El fin de semana pasada se manifestó la comunidad cristiana, católicos y no católicos, en una manifestación pública, y en Bogotá fue recibida en la Plaza de Bolívar por nuestro arzobispo, quien tuvo unas palabras de aliento en esa manifestación, y como iglesia estamos exigiendo que se respete el derecho a la vida de los que están por nacer. Esa es una forma de oponerse al imperio de algunos juristas que se dicen de avanzada, pero resulta que son tan retrógrados como en la época de antes de Cristo, donde los niños se sacrificaban para dar gloria a dioses que ellos tenían como dioses. Muy bien, vamos a ver alguna otra experiencia de algo. Este es un tema que tiene que ver con la moral, con la ética, con la defensa de la vida de los no nacidos. ¿Va a haber alguna otra experiencia de carácter histórico, política, económica? A ver, Lucila Morales, por favor. Puedes abrir tu micrófono, Lucila. Muchas gracias, padre, muy amable. Pues lo mío es como un poquito una reflexión pequeña, no sé, como para mirar lo que uno está viviendo. Y yo creo que a todo el tema en unión, la sinodalidad y lo que significa caminar juntos, y el ecumenismo, que pues todo como una sola cosa, pienso yo también así, y, y lo que yo analizo es que hay una fe malentendida a mi manera de expresar ahorita, como una fe malentendida, hay mucho fanatismo, y ese fanatismo de pronto hace que entre nosotros mismos, nuestra misma comunidad, haya como discriminaciones, como mm, sí, discriminaciones, juzgar, impidiendo así pues que haya unión, que en lugar de unirnos como estamos viendo ahorita lo que el Papa Francisco, que que se convierta de verdad la iglesia en un hospital de campaña, de acoger a todas las personas y de comprender. Pienso yo que hay una fe malentendida, no sé si estoy expresando bien la palabra, sí, una fe malentendida y mucho fanatismo y de pronto también mucha ignorancia. Eso es, gracias, Padre, muy amable. Bien, Lucila, muchas gracias. Creo que alguien más, Katy, con esa persona podemos cerrar. Alguien más levantó la mano, me parece. Ingeniero Carlos, por favor. ¿Ahí me escucha? Sí. Ya. Gracias, Padre Matamoros. Realmente muy enriquecedor todas sus aportaciones, ya que más de 20 años que le conocemos desde el movimiento Juan 23 y luego ya en las pastorales, en la red bíblica en donde yo he asistido continuamente. Se ha tratado de alguna manera de agrupar, de formar cierto tipo de personas para luchar contra este tipo de cosas en donde nos perjudican muchísimo la unidad
y el ideal de Jesús. Eso es lo que a veces nos hace alejarnos continuamente de esa ilusión de formar una iglesia férrea,